StarUML es un software que nos sirve para crear y editar diferentes tipos de diagrama UML, permitiéndonos representar gráficamente la estructura y el comportamiento de un sistema complejo. Usaremos los diagramas de clase de un tipo de diagrama UML que representa la estructura de forma estática de un sistema orientado a objetos, donde se mostrarán las clases de un sistema, las operaciones y atributos y las relaciones entre ellas. Esto nos será muy útil para documentar la arquitectura del diseño de software. Una vez que estemos dentro del aplicativo de StarUML, nos mostrará pues varias formas donde podemos tener una caja de herramientas y los archivos que estamos usando actualmente, las carpetas y los editores. La caja de herramientas dependerá de qué tipo de diagrama estamos usándolo, ya que StarUML nos ofrece más de un tipo de diagrama de clase, como el que vamos a usar, clase de diagramas, o el de paquete de diagramas, objetos, hasta uso de casos. En este caso, pues como dije, vamos a hablar de clase, diagramas de clase. Entonces, para esto vamos a empezar con un ejemplo y vamos a hablar sobre la creación. Empezamos creando una clase. ¿Pero qué es una clase? Una clase es una categoría o un tipo de objeto donde comparte atributos y métodos. Entonces, primero le cambiamos el nombre. Para el ejemplo vamos a hablar de motos. Entonces le colocamos motos para poder dar un ejemplo. Empecemos con atributos. Vamos a agregar un atributo. Se añade con clic derecho y atributos, o le hunden aquí donde dice moto y aquí ya la opción de añadir atributo, que es la primera opción. Entonces nos añade un nuevo atributo y nos dicen que los atributos son las características o propiedades que definen una clase y sus objetos. Para el ejemplo, los atributos de una moto pues podría ser el color. Esta se va estableciendo una vez de qué tipo es. En este caso vamos a hablar de string. Vamos a colocar otra donde podría ser el peso, viene siendo tipo doble, altura, pues también puede ser tipo doble, entre otros. Y ahora agreguemos los métodos u operaciones. Cualquiera de dos, cualquier nombre estaría bien. En este caso, clic derecho operaciones, o la misma manera, aquí clic derecho, aquí doble clic, donde hice la segunda opción que dice añadir operaciones. Ya tenemos las dos. Entonces la primera operación es, ¿qué es esto de métodos o operaciones? Pues significa que es el comportamiento que va a tener el objeto. En este caso, pues para el ejemplo, vamos a implementar las operaciones que pues va a tener nuestro objeto moto, que sería como avanzar. Y la otra sería parar. Listo. Ahora hablemos de la asociación. ¿Qué es esto de la asociación? Es la relación estructural que especifica que los objetos de una clase estén conectados con objetos de otra clase. Para esto, pues vamos a crear una clase nueva, pues la llamaremos personas. Persona. Esta la vamos a asociar directamente con motos. Para entender bien este ejemplo, vamos a hacerlo de diferentes maneras. Primero, vamos a colocar una multiplicidad que vaya de 0 a muchos. El asterisco significa muchos, y aquí de 0 a muchos. ¿Qué significa esto de asociación? Esto de asociación significa que personas, cuando tenemos una persona o muchas personas, pueden tener 0 a muchas motos, pero moto le pertenece a personas. Ok. Para entender esto, pues hablemos de otro ejemplo. Hagámoslo otro. Podría ser, agregamos una clase, agregamos otra clase. Coloquémosle apartamento. Coloquémosle apartamento y coloquémosle persona. ¿Qué es esto de multiplicidad? Para entender bien lo que pasó aquí, vamos a seguir haciendo un ejemplo. Vamos a asociar de personas con apartamento, y esta vamos a implementarle una multiplicidad. Vamos a colocarle de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Una persona
tiene un apartamento, pero apartamento le pertenece a persona. Eso es prácticamente lo que nos quiere decir lo que es la asociación. Ahora continuemos con la agregación. Para la agregación vamos a crear otro ejemplo donde vamos a usar unas 3 clases diferentes. En este caso vamos a usar ordenador, monitor y teclado. Ahora vamos a usar la agregación. ¿Qué nos quiere decir la agregación? La agregación nos indica que es una clase que está formada por objetos de otra clase, pero que estos objetos pueden existir sin la clase formada. Significa, si nosotros tenemos un ordenador o varios ordenadores, pueden tener varios monitores, pueden tener varios teclados, pero si yo elimino uno de estos, no va a afectar para nada el ordenador principal. O sea, significa que la eliminación de cualquiera de estos no va a afectar para nada a la principal. Entonces, para continuar, usemos la composición. A diferencia de la agregación, la composición es lo contrario. Si nosotros tenemos una empresa y tenemos empleados, la composición. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una empresa puede tener varios empleados, pero si la empresa no existe, los empleados tampoco existen. Significa, un objeto empresa está compuesto por uno o varios objetos de tipo empleado. El tiempo de vida de los objetos empleados va a depender del tiempo de vida de la empresa. Significa que si la empresa no existe, el empleado tampoco existe. Y por último, usemos esta generalización, o en español, herencia. ¿Qué es esto de herencia? Volvamos al de motos, el objeto principal que estuvimos trabajando. Vamos a ver si me permite mover esto. ¿Qué significa esto de herencia? Si nosotros tenemos una clase aparte y tenemos una moto, en vez de tener una moto tuviéramos un carro, o sea, son los mismos, eso no cambia. Tuviéramos un carro y aquí tuviéramos, no sé, una camioneta. Lo que permitiría la herencia es que es una variante de otra clase y comparte sus características. Significa que todo esto, lo que son los atributos o los operantes, van a funcionar de la misma manera en camioneta. Por esa razón hereden los atributos y los operantes para camioneta.